La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En esa oportunidad queremos tomar un texto, San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, cuando dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y por lo tanto una persona piensa por sí mismo, siente por sí mismo y decide por sí mismo. En ese caso, el Dios unido, único, un solo Dios, un solo dueño, pero tres personas en unidad, en esencia. Santo, 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 como dice Isaías, capítulo 6, del 1 al 7. Por lo tanto, dice Nehemías, capítulo 9, versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. La enseñanza, el maná que representaba Cristo Jesús, como dice San Juan capítulo 6, y el agua que fluye de la roca que fue herida, que es Cristo como roca, y fluye el Espíritu Santo por medio de esa roca, como dice San Juan, capítulo 7, 37 al 39. Pero al Espíritu Santo también se le puede hacer enojar. Dice Isaías, capítulo 63, versículo 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La independencia como persona, si bien unido en esencia, un solo Dios en tres personas. Y dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso la acción, la actividad del Espíritu Santo en un cristiano creyente, como dice Romanos capítulo 8, ya del versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De tal manera que dice en el versículo 26 y 27 de Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y quiero mirar 3 principios del Espíritu Santo, de su acción y obrar en el cristiano creyente. En primer lugar, encontramos, como hemos leído en San Juan capítulo 7, lo que hace el Espíritu Santo. Dice en San Juan capítulo 7, 39, esto dijo del Espíritu, Jesús lo dijo, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso cuando leímos en San Juan capítulo 16, allí en el verso 13 al 15, estaba enseñándonos que Él guía, pero Él glorifica al Hijo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Quiere decir que dentro del seno Dios, la Trinidad unida, trabaja unido, y ahora está a cargo la tercera persona de la deidad y no se glorifica a sí mismo. Hay personas que no saben a qué orar. Un poco oran al Espíritu Santo, un poco le llaman a Dios papá, papito, y su papá le descuidan, su papá no le ven. Sin embargo, la palabra papá ya se dio para el ser humano por causa de que dijo Jesús en San Mateo 23, del 8 al 12, que nadie debe dejarse llamar rabí, maestro, o padre. Solo hay un Padre que está en los cielos, no un papá. El papá es el que te engendró y naciste y debes respetarlo. Pero Dios, el soberano, temible Rey de Reyes, no es papá, es Padre por excelencia. Y aquí entonces el Espíritu de Dios es el que guía al cristiano creyente dentro y junto con él, como dice en San Juan capítulo 16 y el versículo 7 al 11 y San Juan 14 del 16 y 17, que Él está con y en el creyente cristiano y hace toda la acción necesaria para que el cristiano creyente, humano todavía, tenga victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones y aún contra enfermedades y la misma muerte. Es Él que vive dentro del cristiano creyente. Por eso dice Romanos capítulo 8, 9, el que no tiene al Espíritu de Cristo en su vida no es de Él. Debe haber vivido y experimentado la presencia de Dios en su vida por medio de la transformación del Espíritu Santo. Entonces, Él es que glorifica a Dios Padre y a Dios Hijo. Por eso debe orarse, como dice la oración modelo en San Mateo capítulo 6, del 5 al 14, al Padre por medio de Jesucristo el Señor, el único mediador, como dice 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 4 al 6.
Y en segundo lugar, dice en 1 Corintios 14, versículo 32, el principio del Espíritu Santo en el control consciente del cristiano creyente. El Espíritu de Dios respeta aún las decisiones del que habla, del que ora y del que vive. Como dice 1 Corintios 14, 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo que está extendido sobre la faz del universo, que envía los espíritus proféticos y de toda obra para atención del cristiano creyente, como dice Hebreos capítulo 1, 14, que Él envía los espíritus angelicales al cristiano creyente, vienen y van para llevar su oración al trono de gracia. También dice el Salmo 34, 7, que hay un ángel que rodea al cristiano creyente, pero quienes lo temen. Y en ese caso aquí se sujeta. El ser humano puede decir de no obedecer, de rechazar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 que puede hasta apagar la profecía o hacer enojar, como leímos en Isaías capítulo 63, 10. Pero en ese caso también 1 Tesalonicenses capítulo 5 decía: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, siempre examinando todo, retened lo bueno, aborreced de toda especie de mal. Entonces sí, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Y por ende, el principio del Espíritu Santo de fe. En San Juan capítulo 14, 26, decía Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces decimos: ¿cuál es, Señor, tu voluntad? ¿Cómo debo orar? Porque dijo Jesús: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero muchas veces esto no ocurre tan enseguida. Y decimos: Señor, ¿en qué estoy orando mal? ¿Cuál es tu voluntad? Pero es porque no damos lugar al Espíritu Santo de Dios, quien puso de su presencia en cada cristiano creyente para que le haga recordar cuáles son los principios de fe y las palabras que Jesús dejó a la humanidad. Él lo enseñará si lo permitimos. Entonces nos hará recordar lo que dijo Jesús, pero también nos revela lo demás que no está escrito, siempre que no contradiga la inspiración de la palabra de Dios escrita. Es el principio de fe. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. La doctrina de fe es según la piedad que Cristo Jesús dejó ya escrito para nuestra guía. Y ahí el Espíritu de Dios tiene una ley, como dice Romanos capítulo 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso debo acatar la guía y la orden de los principios del Espíritu Santo de Dios. Y por último, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es imposible si el Espíritu de Dios no transformó la vida del humano y pasó a vivir dentro en esa porción santa para darle luz a la palabra de Dios y hacerle ver que Jesús es la justicia de Dios, el que justifica. Él es el Señor y Salvador. Nadie puede llamarlo Señor o tenerlo por Señor si no ha nacido de nuevo. O es del mundo pecaminoso o es del reino de luz. Y eso solo por el Espíritu Santo de Dios. Dios lo bendiga, que podamos dirigirnos correctamente a Dios Padre en oración por medio del nombre de Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Dios los bendiga.